Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destrozada. Las cicatrices de la derrota permeaban cada aspecto de la sociedad. La República de Weimar, establecida en 1919, intentaba contener los conflictos políticos entre comunistas, socialistas y nacionalistas que se degladiaban en las calles berlinesas. En medio de este caos existía una institución que prevalecería en la sombra, la Policía Secreta Prusiana. Durante los años de la República de Weimar, esta fuerza de seguridad se utilizaba para reprimir a los extremistas de ambos bandos. Monitoreaba comunistas, vigilaba nacionalistas, mantenía un delicado equilibrio entre facciones irreconciliables. Pero todo cambiaría el 30 de enero de 1933, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. El día siguiente, la máquina del terror empezaría a aceitarse. Hermann Göring, figura clave del Partido Nacional Socialista, fue designado ministro del Interior de Prusia semanas antes. Con esta posición, controlaba la mayor fuerza policial de toda Alemania. Göring, un exoficial de la Luftwaffe y brazo derecho de Hitler, tenía un objetivo claro: transformar la policía en un instrumento de represión total. No buscaba una fuerza de seguridad convencional. Buscaba los tentáculos del terror. En abril de 1933, apenas 3 meses después de la asunción de Hitler, Göring comenzó a reorganizar meticulosamente los departamentos político y de inteligencia de la policía prusiana. Rudolf Diels, un abogado de carrera y experimentado interrogador, trabajaba bajo su dirección. Diels había ganado notoriedad como el principal cuestionador en el incendio del Reichstag en febrero de 1933, un evento que proporcionó el pretexto perfecto para la represión masiva. El 26 de abril de 1933, Göring promulgó el decreto que fusionaba todas las unidades de seguridad y vigilancia bajo un solo mando. La estructura de la policía secreta prusiana, conocida hasta entonces por el tedioso nombre de Geheimes Polizeiamt, abreviado GPA, fue renombrada. Göring originalmente deseaba mantener la denominación oficial, pero un funcionario de correos cometió un error administrativo que resultaría profético. Abrevió el nuevo nombre Geheime Staatspolizei con las letras Gestapo. El error postal se convirtió en leyenda. Gestapo quedaría grabado en la historia como sinónimo de represión sin límites. La nueva organización tenía cuarteles en Prinz Albrecht Straße 8 en Berlín, un edificio que pronto se convertiría en símbolo del horror. Desde allí, esta fuerza emergente tendría autorización para actuar dentro de la Prusia. Pero Göring no se conformaba con el poder regional. Inmediatamente tras su creación, presionó a Hitler para extender la autoridad de la Gestapo más allá de las fronteras prusianas, hacia todos los territorios del Reich. Lo revolucionario de la Gestapo no era solo su poder, sino también su fundamento legal. El Decreto de Protección del Pueblo y el Estado, promulgado tras el incendio del Reichstag en febrero de 1933, se convirtió en el marco jurídico que permitía la actuación de este nuevo organismo. El decreto suspendía los derechos civiles y permitía detenciones sin orden judicial, pero aún había limitaciones legales que incomodaban a los nazis. Aunque Göring tenía autoridad sobre la policía, los ministros del Reich todavía ejercían cierto control. Heinrich Himmler, un teniente más joven pero ambicioso, encabezaba la policía en Baviera, el segundo estado más poderoso de Alemania. Himmler controlaba las SS, las Schutzstaffel, conocidas como las tropas de élite del Partido Nacional Socialista. Junto a su lugarteniente Reinhard Heydrich, Himmler conspiraba para expandir su dominio. Entre Göring y Himmler se desarrollaba una rivalidad sorda pero intensa por el control del aparato represivo. El ministro del Interior del Reich, Wilhelm Frick, buscaba centralizar toda la autoridad policial bajo su comando nominal, pero carecía del poder político para enfrentarse a Göring directamente. Sin embargo, Frick encontró un aliado inesperado en Himmler. Juntos idearon una estrategia. Utilizarían el proceso legal para ir capturando estado tras estado, desplazando gradualmente la influencia de Göring. En 1933, la Gestapo era todavía una fuerza policial regida, al menos en teoría, por marcos legales.
Los documentos especificaban sus funciones: investigar traición, espionaje, sabotaje y todas las tendencias peligrosas para el Estado. Pero estas definiciones eran lo suficientemente vagas como para justificar cualquier detención. ¿Quién decidía qué era peligroso? Los nazis. Lo que hacía singular a la Gestapo no era su violencia, que era brutal pero no única, sino su falta de responsabilidad. Las autoridades nazis modificaron las leyes para asegurar que los actos de la Gestapo nunca pudieran ser revisados por tribunales administrativos. Los ciudadanos carecían de recursos legales. No podían demandar al Estado por las acciones de la policía secreta. Los agentes estaban blindados por una armadura legal tejida específicamente para permitir la represión sin consecuencias judiciales. En estos primeros meses de 1933, mientras Göring perfeccionaba su instrumento de terror, mientras Himmler observaba desde Bavaria planeando su próximo movimiento, la Gestapo comenzaba su obra. Las primeras detenciones ocurrían. Los primeros interrogatorios sucedían en sótanos sin ventanas. Los primeros comunistas desaparecían en la noche. Nadie sabía aún que los orígenes tenebrosos de 1933 eran apenas el prólogo de 12 años de oscuridad absoluta. La máquina había sido encendida. Y Alemania entraría en un abismo del cual emergería transformada, marcada por el sello sangriento de la Gestapo. La ambición de Göring había creado la Gestapo, pero su creación contenía las semillas de su propia transformación. En abril de 1934, apenas un año después de la fundación, el control de la policía secreta cambió de manos. El escenario político en Alemania se había vuelto explosivo. Las SA, las Sturmabteilung o camisas pardas, controladas por Ernst Röhm, habían crecido hasta más de 4 millones de militantes. Estas fuerzas de choque paramilitares que llevaron a Hitler al poder comenzaban a convertirse en una amenaza que él no podía tolerar. Röhm, el viejo camarada de Hitler desde los días de Múnich, deseaba absorber el ejército regular, la Reichswehr, bajo su control. Imaginaba una vasta milicia nacional comandada por él mismo, lo que habría relegado a Hitler a un papel secundario. El ejército tradicional, los industriales nazis y la élite conservadora se horrorizaban ante esta perspectiva. Hitler enfrentaba una elección imposible: permitir que Röhm lo destronara o destruir al hombre que lo había levantado al poder. La solución llegaría a través de la noche de los cuchillos largos, en la madrugada del 30 de junio de 1934. Hitler ordenó una purga masiva. Las SS y la Gestapo, bajo la dirección de Hermann Göring y en coordinación con Rudolf Diels, el jefe de la Gestapo, fueron los ejecutores del terror. En 3 días de asesinatos, decenas de líderes de las SA fueron cazados y ejecutados sin juicio. Röhm fue capturado en Bad Wiessee, torturado y fusilado en su celda en la cárcel de Lichterfelde en Berlín. Pero lo que sucedió esa noche oscura fue más significativo que simples ejecuciones políticas. Fue la demostración de que la represión sistematizada, coordinada y ejecutada por fuerzas de seguridad estatales podía usarse para eliminar cualquier obstáculo al poder totalitario. La Gestapo había demostrado su utilidad. Hitler lo notó, Göring lo notó, pero también lo notó Heinrich Himmler, observando desde Baviera. Himmler era una figura distinta a Göring. Donde Göring era teatral, ambicioso de manera evidente, Himmler era meticuloso, frío, impulsado por obsesiones ideológicas más que por ambición personal. Como Reichsführer de las SS, Himmler controlaba la élite paramilitar del partido. Junto a él trabajaba Reinhard Heydrich, un oficial de la SS de 30 años, brillante, despiadado y completamente leal. Heydrich había sido expulsado de la Armada por conducta inapropiada, pero encontró su verdadera vocación en el aparato de represión. El 20 de abril de 1934, el mismo mes en que ocurría la noche de los cuchillos largos, Hitler realizó un cambio crucial. Entregó el control total de la Gestapo a Heinrich Himmler. Göring, distrayéndose con sus ambiciones sobre la Luftwaffe, cedió sin resistencia significativa. 2 días después, el 22 de abril,
Himmler nombró a Reinhard Heydrich como jefe de la Gestapo. La estructura de poder había sido recalibrada. La represión ya no sería un instrumento de Göring o de facciones en conflicto. Sería un aparato unificado bajo el control absoluto de Himmler y Heydrich. Lo que sucedió a continuación fue la expansión metódica del imperio policial. Himmler y Heydrich no buscaban simplemente controlar Prusia o incluso toda Alemania. Buscaban crear un estado policial total que alcanzara cada aspecto de la vida civil. Comenzaron a instalar su propio personal en posiciones clave. Heinrich Müller, un oficial de policía de Baviera conocido por su brutalidad eficiente, fue nombrado jefe de operaciones de la Gestapo. Franz Joseph Huber, otro hombre de confianza, fue colocado en posiciones de autoridad. Estos no eran burócratas de carrera, eran ideólogos nacionalsocialistas, jóvenes, educados, completamente comprometidos con la visión nazi de represión total. En 1936, 2 años después de haber tomado el control de la Gestapo, Himmler orquestó un cambio administrativo que consolidaría su poder. El 17 de junio de 1936, Hitler emitió un decreto unificando todas las fuerzas policiales de Alemania bajo un único mando: Himmler. Nominalmente seguía siendo subordinado del ministro del Interior Frick, pero en realidad, como Reichsführer de las SS, respondía solamente a Hitler. Esta estructura contradictoria fue deliberada. Permitía que Himmler operara sin restricciones mientras mantenía una capa de ambigüedad legal. Con este decreto de 1936, la Gestapo dejó de ser una agencia principalmente prusiana. Se convirtió en una institución nacional. Simultáneamente, Himmler reorganizó toda la estructura policial alemana en 2 columnas. Por un lado estaba la Ordnungspolizei, la policía del orden, que incluía a los policías uniformados tradicionales. Por el otro lado estaba la Sicherheitspolizei, la policía de seguridad, que englobaba a la Gestapo, la policía política, y a la Kripo, la policía criminal. Heydrich fue designado para comandar esta policía de seguridad unificada. Era una posición desde la cual podía coordinar la represión política y criminal bajo un paraguas administrativo. Heydrich también mantenía su posición como jefe del Sicherheitsdienst, el SD o Servicio de Seguridad de las SS, una rama de inteligencia que operaba en paralelo a la Gestapo. Esta duplicación fue intencionada. Permitía que Himmler y Heydrich tuvieran múltiples canales de información, múltiples redes de agentes, múltiples aparatos represivos, todos respondiendo en última instancia a sus órdenes. En estos años de 1934 a 1936, el ascenso del imperio policial fue invisible para la mayoría de los alemanes. No había proclamas públicas anunciando que el Estado se estaba militarizando. No había debate legislativo. Simplemente sucedía, decreto tras decreto, nombramiento tras nombramiento, capa tras capa de poder acumulándose en manos de Himmler y Heydrich. La Gestapo, que en 1933 era una fuerza policial regida al menos nominalmente por marcos legales preexistentes, se transformaba en algo radicalmente diferente. Un instrumento de represión estatal que respondía exclusivamente a las órdenes del Führer y sus subordinados más inmediatos. Lo que nadie podía saber en 1936 era que esta consolidación era apenas el preludio. En 1939, cuando Hitler invadiera Polonia, la estructura alcanzaría su forma final. Pero por ahora, con el decreto de 1936, el imperio policial había tomado forma definitiva. La represión sería coordinada, nacional, sistemática, y Himmler y Heydrich tenían la autoridad absoluta para moldearla según su visión. En septiembre de 1939, apenas 3 semanas después de que Alemania invadiera Polonia, Heinrich Himmler completó la construcción de su imperio policial. El 27 de septiembre de ese año, emitió un decreto que reorganizaría los cimientos del Estado nazi. Nació el Reichssicherheitshauptamt, conocido por sus siglas RSHA, la Oficina Central de Seguridad del Reich. Esta no era una simple agencia administrativa. Era la culminación de 6 años de intriga, consolidación de poder y cálculo político.
La máquina del control total había alcanzado su forma definitiva. Antes de este momento, la represión había sido fragmentada. La Gestapo operaba como policía política. El SD, el Sicherheitsdienst, funcionaba como servicio de inteligencia. La Kripo, la policía criminal, investigaba crímenes comunes. 3 organismos con mandatos superpuestos, competencias conflictivas, recursos dispersos. Esta desorganización podría haber limitado la represión, pero Himmler y su lugarteniente, Reinhard Heydrich, vieron la necesidad de integración total. Heydrich fue designado como el jefe supremo de la RSHA. Este oficial de 35 años, hijo de un compositor de música clásica, se convirtió en el cerebro administrativo del terror. Heydrich no era un ideólogo furioso. Era peor. Era un técnico racional. Disolvía organismos, redistribuía responsabilidades, creaba nuevas divisiones, todo con la precisión de un arquitecto diseñando un edificio. Bajo su dirección, la RSHA se dividió en 7 oficinas principales, cada una con responsabilidades muy específicas. El AMTI, la primera oficina, manejaba personal, administración y cuestiones organizacionales. Se encargaba de recursos humanos, entrenamiento de agentes, gestión de presupuestos. El Amt II se ocupaba de asuntos legales y económicos, proporcionando el velo de legalidad a todas las operaciones. El Amt III, dirigido por Otto Ollendorf, supervisaba el SD Interior, el Servicio de Inteligencia Doméstico. Este departamento analizaba reportes sobre el clima de opinión en Alemania, monitoreaba centros de trabajo, rastreaba rumores, identificaba disidencia potencial. El Amt IV era la Gestapo propiamente dicha, la policía política. Bajo la dirección de Heinrich Müller, un hombre conocido por su atención obsesiva al detalle administrativo, la Gestapo se organizaba en subsecciones específicas. Había oficinas dedicadas a asuntos políticos, a cuestiones de seguridad interna, a vigilancia de iglesias, a represión de homosexuales, a persecución de judíos. Esta categorización permitía la represión sistemática y especializada. El Amt Bitte era la Kripo, la policía criminal. Aunque nominalmente responsable de crímenes ordinarios, sus métodos y filosofía eran idénticos a los de la Gestapo. No había distinción real entre investigación policial y represión política. El Amt VI, bajo Walter Schellenberg, supervisaba el SD exterior, el Servicio de Espionaje Internacional. Sus agentes operaban en el extranjero, robaban secretos, asesinaban a enemigos del régimen en suelo extranjero. El Amt VII se encargaba de documentación, recopilación de información, análisis de propaganda enemiga. Era el archivo vivo del terror. Lo revolucionario de la RSHA no era que combinara estas funciones, era que las armonizaba bajo un único comando. Todos los directores de departamento respondían a Heydrich. Heydrich respondía a Himmler. Himmler respondía únicamente a Hitler. Esta cadena de mando era cristalina, implacable, sin ambigüedades. No había conflicto jurisdiccional que pudiera paralizarla. No había competencia burocrática que la frenara. La central física de todo esto estaba en Berlín, en Prinz Albrecht Straße 8, el edificio que había sido originalmente una escuela de artes industriales. Allí, en ese complejo de oficinas grises y sótanos sin ventanas, se concentraba el aparato represivo del Tercer Reich. Las oficinas superiores de Heydrich y Müller ocupaban los pisos altos. Los sótanos albergaban celdas de interrogatorio. En cámaras especialmente diseñadas, agentes de la Gestapo practicaban sus métodos. Alrededor de este edificio principal, Himmler y Heydrich habían consolidado un distrito administrativo. A pocas manzanas estaba el Hotel Prinz Albrecht, donde residían los líderes superiores de las SS. En Wilhelmstraße 102 funcionaba la central del SD. En otros edificios cercanos operaban departamentos especializados de la RSHA. Esta proximidad física era intencional. Reflejaba la fusión del Estado y el partido que caracterizaba el sistema nazi. No había separación entre funcionarios civiles y oficiales militares,
entre policía estatal y agentes partidarios. Todo era uno. La RSHA también incorporaba un elemento crucial que raramente se menciona: la administración de los campos de concentración. Aunque técnicamente estos estaban bajo el mando de las SS, en la práctica, la RSHA tenía poder sobre sus operaciones. Podía ordenar detenciones en masa, trasladar prisioneros entre campos, clasificar a los detenidos según su peligrosidad política. Los campos no eran internados de guerra. Eran extensiones del aparato represivo, lugares donde se implementaba lo que la máquina del control total decidía. La estructura de la RSHA también establecía lo que podría llamarse especialización de la represión. Antes de 1939, la represión era desorganizada, a menudo basada en denuncias azarosas, represalias impulsivas. Después de la formación de la RSHA, la represión se convirtió en cuestión de análisis sistemático. Los archivos Cardex, sistemas de catalogación de ficheros, permitían cruzar información de múltiples fuentes. Un sospechoso podría ser rastreado a través de sus contactos laborales, familiares, religiosos, políticos, todos registrados meticulosamente. La síntesis de esta información permitía identificar células clandestinas, redes de resistencia, familias con antecedentes peligrosos. En noviembre de 1939, apenas 6 semanas después de la formación de la RSHA, Heydrich convocó a una reunión de los jefes de las Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio. Les presentó nuevos procedimientos, nuevas clasificaciones, nuevas órdenes. La máquina del control total no solo reprimía, sistematizaba la represión, la hacía predecible, eficiente, escalable. Lo que no podía entenderse aún era que esta estructura, perfecta en su lógica administrativa, ya estaba siendo orientada hacia un objetivo apocalíptico. Los planes para la solución final, el exterminio sistemático de los judíos europeos, se estaban formando en los despachos de la RSHA. Las oficinas donde se organizaban operaciones de vigilancia pronto coordinaban genocidio. La máquina del control total se transformaría en la máquina de la muerte. Pero por ahora, en septiembre de 1939, era simplemente la demostración de que la racionalidad burocrática podía servir al totalitarismo más absoluto. La Gestapo no era una institución que simplemente detenía a la gente, era un mecanismo especializado en la extracción de información mediante el terror. Desde sus cuarteles en Prinz Albrecht Straße, los sótanos se habían transformado en cámaras de interrogatorio diseñadas específicamente para quebrantar la resistencia psicológica. No todo en estos sótanos era violencia bruta. Eso habría sido demasiado simple. Lo que la Gestapo practicaba era represión científica, sistematizada, construida sobre el conocimiento de la psicología humana. Los interrogadores de la Gestapo recibían entrenamiento específico. Aprendían a identificar debilidades psicológicas, a explotar miedos, a manipular esperanzas. El procedimiento estándar comenzaba sin violencia. El prisionero era llevado a una sala vacía, a menudo dejado en aislamiento durante días. El tiempo se distorsionaba. Los detenidos no sabían si habían permanecido horas o semanas encerrados. El desconocimiento sobre su acusación específica multiplicaba la ansiedad. ¿Por qué estaban allí? ¿Quién los había denunciado? ¿Cuánto sabía la Gestapo realmente? Cuando finalmente llegaban los interrogadores, el efecto era devastador. Los acusados, debilitados psicológicamente por el aislamiento, enfrentaban a individuos uniformados, fríos, bien informados. Los interrogadores desplegaban archivos con nombres de asociados, actividades políticas supuestamente desconocidas, conexiones familiares comprometedoras. A menudo la información no era exacta, importaba poco. El prisionero no sabía qué era verdadero y qué era fabricado. La incertidumbre llevaba a confesiones, frecuentemente sobre crímenes que nunca habían cometido. Cuando esta aproximación psicológica fallaba, la violencia física hacía su entrada. No era caótica, era metódica. Los golpes eran controlados para no causar lesiones visibles que pudieran comprometer futuras interrogaciones.
Las técnicas de tortura variaban según la resistencia del detenido. Algunos soportaban dolor físico, pero se rompían bajo amenazas dirigidas a familiares. Otros se desmoronaban bajo plantilla, donde se les permitía escuchar gritos de otras víctimas, sabiendo que esos sonidos provenían de cámaras cercanas donde sus propios compañeros sufrían. Los registros de la Gestapo, cuando se descubrieron después de la guerra, revelaban un nivel de meticulosidad inquietante. Cada interrogatorio era documentado. Se hacían notas sobre los métodos que funcionaban con cada individuo. Se mantenían archivos sobre personalidades, vulnerabilidades, relaciones familiares. Esta información se compartía entre oficinas regionales. Un comunista capturado en Berlín, una vez roto, podría ser utilizado para identificar a asociados en Colonia o Múnich. El sistema de información integrado hacía que la represión fuera mucho más eficiente que la simple represalia impulsiva. La Gestapo también desarrolló un sistema de clasificación de detenidos. No todos los arrestados iban a los campos de concentración. Algunos eran liberados tras cortos periodos, traumatizados pero vivos, convirtiéndose en efectivos propagandistas involuntarios del miedo nazi. Otros desaparecían permanentemente. El término nazi era revelador. Nacht und Nebel, noche y niebla. Un detenido podía simplemente evaporarse, sin notificación a familia, sin registro de su destino. La incertidumbre creaba terror multiplicado en toda la comunidad. La detención en la Gestapo no seguía procedimientos legales normales. En teoría existían leyes que requerían audiencias en un plazo determinado. En la práctica, estas leyes eran completamente ignoradas. Un detenido podía mantenerse durante semanas bajo el control de la Gestapo sin que ningún tribunal supervisara su caso. Cuando finalmente llegaban a un tribunal, la sentencia ya era predeterminada. El juez prácticamente nunca contradecía las acusaciones de la Gestapo. El sistema también incluía un mecanismo de autocorrección represiva. Cuando un detenido era finalmente liberado, frecuentemente llevaba consigo un aviso de la Gestapo. Era una hoja de papel que especificaba sus restricciones. No podía cambiar de domicilio sin permiso, debía reportarse regularmente a la comisaría local, estaba prohibido de hablar públicamente. Más importante, estaba etiquetado como bajo vigilancia de la Gestapo. Cualquier contacto con este individuo lo marcaba como sospechoso. El impacto psicológico de este sistema era devastador. Los alemanes ordinarios comprendían rápidamente que cualquier acción podía interpretarse como subversiva. Un comentario negativo sobre el gobierno podría ser reportado por un vecino y resultar en desaparición. Una lectura de literatura prohibida podría llevar a la tortura. El silencio, la conformidad visible, la participación en actividades del partido se convertían en estrategias de supervivencia. La represión de la Gestapo no necesitaba arrestar a millones. Podía aterrorizar a millones mediante el arresto de miles y la creación de incertidumbre permanente. Los registros de detención de la Gestapo revelan números alarmantes. Solo en Berlín, la Gestapo arrestaba a un promedio de 3.000 personas por año durante los años de paz. En años posteriores, conforme la represión se intensificaba, estos números se multiplicaban. Entre 1933 y 1945, se estima que la Gestapo fue responsable de la detención de aproximadamente 3 millones de personas. La mayoría nunca fue acusada formalmente. La mayoría nunca recibió sentencia judicial. La mayoría simplemente desapareció en el sistema. La represión también evolucionaba según el contexto político. Después de que Alemania invadiera la Unión Soviética en 1941, la represión de comunistas se intensificó. Tras la introducción de leyes raciales, la persecución de judíos se tornó sistemática. La represión de homosexuales, considerados degenerados en la ideología nazi, se aceleró. Sacerdotes, obispos, activistas religiosos fueron arrestados por conspiración política. La Gestapo adaptaba sus métodos a los objetivos que el régimen señalaba. Lo verdaderamente aterrador sobre estos métodos de represión y terror no era que fueran únicos en la historia. Otros regímenes practicaban represión sistemática.
Lo aterrador era la precisión administrativa, la integración completa en el sistema legal estatal, la combinación de violencia y burocracia que hacía que el terror fuera eficiente, predecible y casi imposible de resistir. La Gestapo no era un órgano revolucionario o impulsivo, era la manifestación de represión como acción estatal racional, lógica, completamente alejada de las pasiones políticas tradicionales. Y eso la hacía más peligrosa aún que cualquier terror impulsivo. La verdadera potencia de la Gestapo no residía únicamente en sus agentes entrenados, sus torturas sistemáticas o sus tecnologías de control. Su verdadera fuerza provenía de algo más insidioso: la conversión de la población civil en una vasta red de informantes y delatores. Este sistema de vigilancia distribuida transformaba a Alemania entera en una sociedad donde cada persona era simultáneamente vigilante y vigilada, donde la confianza entre vecinos, amigos e incluso familiares se desmoralizaba bajo la sospecha permanente. El régimen nazi comprendía una verdad política crucial: no era posible policiar toda una población mediante agentes de seguridad solos. Alemania tenía decenas de millones de habitantes. Incluso una Gestapo de decenas de miles de hombres no podía estar en todas partes. La solución fue exquisitamente simple y devastadora: crear un sistema donde los propios ciudadanos se espiaran mutuamente. La paranoia se convertía en estructura estatal. La Gestapo implementó diversos canales para recibir denuncias. Las cartas anónimas llegaban constantemente a sus oficinas. Un trabajo mal hecho, una conversación política sospechosa escuchada en un café, un chiste sobre Hitler, una opinión negativa sobre la guerra, cualquier cosa podía convertirse en denuncia. Los incentivos para denunciar variaban. Algunos ciudadanos lo hacían por convicción ideológica, plenamente convencidos de que el nacionalsocialismo era correcto y que combatir sus enemigos era un deber patriótico. Otros denunciaban para resolver rivalidades personales. Un negociante podía eliminar a un competidor acusándolo de comunismo. Un trabajador resentido podía vengarse de un supervisor denunciando actividades supuestamente sediciosas. Más inquietante aún era el sistema de Blockleader o Blockleiter en alemán. El régimen había dividido cada ciudad, cada barrio, cada cuadra en unidades administrativas microdimensionadas. Un funcionario del partido, generalmente un civil de confianza ideológica, era designado responsable de cada cuadra con decenas de casas. Este Blockleiter tenía una responsabilidad explícita: monitorear a sus vecinos, reportar cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades locales, que a su vez reportaban a la Gestapo. Se esperaba que visitara regularmente cada casa, observara conducta, escuchara conversaciones. El control totalitario se filtraba literalmente hacia abajo, desde el Estado, a través de agentes civiles en cada rincón. Este sistema generaba un flujo constante de información. Se estima que para 1939 la Gestapo recibía decenas de miles de denuncias diarias. La mayoría eran trivialidades, pero incluso trivialidades podían resultar en investigación. Una vez que una persona estaba bajo escrutinio de la Gestapo, su vida se transformaba. Se instalaban micrófonos ocultos en su residencia. Se realizaban seguimientos discretos. Se interceptaban cartas. Se contactaba a empleadores para conseguir información sobre su comportamiento laboral. Se interrogaba a amigos y asociados. Lo verdaderamente brillante del sistema era su carácter autorreferencial. Para evitar ser denunciado, uno debía demostrar lealtad visible. Asistir a mítines del partido, participar en actividades de juventud nazi si tenías hijos, realizar el saludo nazi con entusiasmo aparente, abstenerse de cualquier crítica pública. Pero esta visibilidad de lealtad era precisamente lo que permitía identificar a quienes no la mostraban. Los que no participaban, los que se mantenían cautelosamente alejados, se volvían sospechosos. Era un sistema que no dejaba salida. La conformidad visible marcaba a los no conformistas como desviados. Los registros y reportes de la Gestapo revelan patrones alarmantes. En ciudades como Colonia se guardaban archivos detallados sobre ciudadanos, con notas sobre sus conversaciones escuchadas.
su participación en actividades comunitarias, sus asociaciones familiares, sus antiguas membresías políticas. Un individuo podía estar siendo monitoreado durante años basándose únicamente en sospechas, en información fragmentaria, en denuncias no verificadas. La ausencia de culpa no significaba inocencia en el sistema nazi. La ausencia de evidencia no significaba seguridad. Solo significaba que el monitoreo continuaría. Particularmente efectiva era la red de informantes reclutados dentro de lugares de trabajo. Las grandes fábricas, las oficinas gubernamentales, los hospitales, las escuelas, tenían agentes de la Gestapo infiltrados como trabajadores ordinarios. Su tarea era identificar cualquier disconformidad, cualquier muestra de escepticismo respecto al régimen, cualquier conexión con grupos de resistencia. Un trabajador nunca sabía con certeza quién entre sus compañeros era un agente. Esta incertidumbre multiplicaba el efecto paralizante. Lo más perverso era cómo el sistema cooptaba a las familias mismas. Padres eran denunciados por hijos educados en la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas. Se instruía específicamente a los niños para informar si sus padres expresaban dudas sobre el régimen. Hermanos se denunciaban entre sí. Esposas denunciaban maridos. La estructura familiar, la base tradicional de la sociedad alemana, era sistemáticamente erosionada en favor de la lealtad al Führer y al partido. La Gestapo también mantenía informantes en iglesias, sabotaje de la resistencia religiosa. Sacerdotes confesaban información privada de sus feligreses a agentes que se presentaban como penitentes genuinos. Profesores en escuelas reportaban comentarios casuales de estudiantes. Médicos compartían información de pacientes. Abogados violaban el secreto profesional. Cada institución social era penetrada por la red de espías civiles. El alcance de este sistema es difícil de exagerar. Estudios posteriores de la guerra estimaron que aproximadamente 1 de cada 50 personas en Alemania era informante de la Gestapo, ya sea como agente pagado o como ciudadano colaborador. En algunas ciudades, la proporción era mayor. Esto significa que cualquier reunión, cualquier conversación privada, cualquier intercambio intelectual corría el riesgo de ser reportado. La privacidad, como concepto, prácticamente desaparecía. Lo más devastador era que la mayoría de estos informantes nunca sabía realmente qué sucedía con sus denuncias. No presenciaban arrestos derivados de sus reportes. No conocían los destinos de quienes habían denunciado. Vivían en una bruma donde sus acciones se desvanecían en una máquina burocrática aparentemente infinita. Algunos dormían tranquilos, convencidos de que habían protegido al Reich. Otros vivían con la culpa silenciosa de saber que sus palabras podían haber llevado a alguien a la muerte. Pero la maquinaria continuaba inexorablemente. Si la red de espías civiles proporcionaba la información y la máquina burocrática de la Gestapo organizaba el procesamiento de esa información, entonces el siguiente paso era la ejecución de la represión concentrada contra grupos específicos. La Gestapo no perseguía indiscriminadamente. Operaba mediante categorías precisas, mediante clasificaciones que permitían dirigir recursos hacia enemigos designados. Estos objetivos cambiaban con el tiempo, pero siempre había grupos considerados amenazas existenciales al régimen. En los primeros años, entre 1933 y 1939, los principales blancos de la represión fueron los comunistas y socialistas. El régimen nazi consideraba que el marxismo era la amenaza ideológica suprema. Los comunistas habían desestabilizado Alemania en los años 20 con intentonas revolucionarias. El Partido Comunista Alemán había ganado poder político en algunos municipios. La Gestapo los persiguió metódicamente. Se utilizaron los archivos de la policía política de Weimar, registros que identificaban afiliados comunistas. Se realizaban redadas en células clandestinas que habían intentado reorganizarse bajo el régimen nazi. Se infiltraban agentes en reuniones secretas. Los comunistas capturados eran interrogados brutalmente para revelar nombres de camaradas. Entre 1933 y 1939 se estima que más de 200.000 comunistas
fueron arrestados. Muchos fueron enviados a campos de concentración. Algunos fueron ejecutados. Los demócratas sociales y otros socialistas enfrentaban represión similar, aunque generalmente menos intensa. El régimen distinguía entre comunistas y socialistas, considerando a los primeros como enemigos irreconciliables y a los segundos como adversarios políticos que podían ser neutralizados sin exterminio total. Los republicanos convencidos, aquellos que habían servido activamente en la República de Weimar, eran investigados por posible traición republicana. Aunque muchos fueron liberados relativamente rápido, otros desaparecieron en campos de concentración. Paralelamente se desplegaba la persecución racial. Los judíos alemanes experimentaban una represión que se intensificaba progresivamente. En 1933, año de la toma del poder, la represión era principalmente social y profesional. Prohibición de ejercer ciertas profesiones, expulsión de empleados públicos, boicots organizados contra negocios judíos. Pero la Gestapo también compilaba registros detallados sobre la población judía. Se catalogaba la ascendencia judía. Se creaban listas, se monitoreaban actividades. Las leyes de Nuremberg de 1935 proporcionaban un marco legal para la clasificación racial. La Gestapo se convirtió en el implementador de estas leyes, investigando genealogías, determinando quién tenía sangre judía, vigilando cumplimiento de restricciones. A medida que avanzaba la década de 1930, la represión contra judíos se aceleraba. Después de la Noche de Cristal en noviembre de 1938, cuando se organizó un pogromo contra propiedades y personas judías, la Gestapo participó activamente en arrestos masivos. Miles de judíos fueron detenidos, con el pretexto nominal de protegerlos de la violencia. En realidad, eran trasladados a campos de concentración. Entre 1933 y 1939, la Gestapo fue responsable de la identificación, registro y persecución progresiva de la comunidad judía alemana, sentando las bases administrativas para lo que vendría después. La represión también apuntaba a grupos religiosos. Los católicos que criticaban públicamente al régimen, particularmente sacerdotes activos, fueron investigados por la Gestapo por conspiración política. Los testigos de Jehová, cuya fe les prohibía jurar lealtad al nazismo, fueron perseguidos sistemáticamente. Los protestantes que se atrevían a desafiar la fusión del cristianismo con la ideología nazi enfrentaban represión. Se estimaba que entre 1933 y 1945, aproximadamente 1.500 pastores protestantes fueron arrestados por la Gestapo y centenares de sacerdotes católicos sufrieron detención o envío a campos de concentración. Los homosexuales constituían otro grupo de persecución sistemática. El régimen nazi consideraba a los homosexuales como degenerados raciales, como amenaza a la salud del pueblo germánico. La Gestapo tenía una unidad especial dedicada a identificar y arrestar homosexuales. Se utilizaban los registros de la policía de Weimar, que habían documentado a homosexuales identificados. Se requerían denuncias, se infiltraban agentes provocadores en lugares de encuentro homosexual. Los hombres arrestados podían ser sentenciados a prisión o enviados a campos de concentración. Se estimaba que aproximadamente 50.000 hombres homosexuales fueron perseguidos bajo el régimen nazi, con cifras de hasta 15.000 enviados a campos de concentración. Los minusválidos mentales y físicos también fueron objeto de represión coordinada, aunque bajo el marco de la eugenesia en lugar de represión política explícita. La Gestapo colaboraba con autoridades de salud para identificar a individuos considerados no aptos para reproducirse o vivir. Miles fueron forzados a esterilización. Otros fueron enviados a centros de eutanasia donde fueron asesinados sistemáticamente. Aunque nominalmente no era represión política, la lógica era idéntica. La Gestapo facilitaba la identificación y el procesamiento de grupos designados como amenazas. Con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, la represión se amplificó dramáticamente. Cualquier asociación con comunismo,
incluso contactos casuales con soviéticos capturados, podía resultar en investigación. La Gestapo coordinaba con unidades militares para identificar población soviética peligrosa. Las operaciones contra enemigos políticos se fusionaban con operaciones contra prisioneros de guerra. El mecanismo de persecución sistemática operaba como sigue. Primero, identificación mediante denuncias o registros archivados. Segundo, investigación por agentes especializados de la Gestapo asignados a los grupos objetivo. Tercero, detención bajo custodia protectora. Cuarto, interrogatorio brutal. Quinto, determinación del destino. Liberación con advertencia. Prisión en instalaciones de la Gestapo. Envío a campo de concentración o, en casos extremos, ejecución. Lo perverso era la retroalimentación. Aquellos interrogados bajo tortura frecuentemente denunciaban a otros compañeros, ampliando la red de represión. Una denuncia inicial contra un comunista podría resultar en interrogatorios que revelaban 10 nombres adicionales. Esos 10 podían revelar 100. La represión se expandía automáticamente, alimentada por sus propias operaciones. Hacia 1945, la Gestapo había participado en la represión de millones de personas. Los números exactos nunca se conocerán completamente. Se estima conservadoramente que la Gestapo fue responsable de arrestos de entre 3 y 5 millones de individuos durante los 12 años del régimen nazi. De estos, cientos de miles murieron bajo custodia, en interrogatorios en campos de concentración, o fueron ejecutados. La persecución sistemática no fue caótica, fue racional, categorizada, administrada mediante archivos y reportes. Fue represión como burocracia, terror como procedimiento administrativo estándar. Cuando Alemania comenzó su expansión territorial en 1938, con la anexión de Austria y posteriormente la invasión de Checoslovaquia, la Gestapo fue con ella. No era suficiente establecer control político dentro de las fronteras del Reich. El régimen nazi necesitaba exportar su sistema de represión a todos los territorios conquistados. Lo que sucedió en Polonia en 1939, en Francia en 1940, en la Unión Soviética en 1941, fue la proyección del aparato represivo alemán hacia poblaciones europeas enteras. La Gestapo no era un organismo limitado al territorio de Alemania. Era la máquina represiva de una potencia conquistadora. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 fue el primer laboratorio de represión extraterritorial. Inmediatamente tras los ejércitos alemanes, llegaron unidades de la Gestapo, principalmente destacadas desde Berlín y otras oficinas regionales. Su tarea era asegurar que la población conquistada no se resistiera, que cualquier elemento político potencialmente hostil fuera identificado y neutralizado. Los archivos de la policía polaca fueron requisados. Los líderes políticos, intelectuales, oficiales militares fueron casados. Se estima que en solo los primeros meses de ocupación, la Gestapo fue responsable de miles de detenciones y ejecuciones sumarias. Lo particularmente sistemático fue la represión contra la élite intelectual polaca. Oficiales del Abwehr y la Gestapo coordinaban listas de individuos a eliminar. Profesores universitarios, escritores, periodistas, sacerdotes influyentes fueron buscados específicamente. La lógica era que decapitando la élite polaca, la población remanente sería más fácil de controlar. Entre 1939 y 1945 se ejecutó a aproximadamente 200.000 civiles polacos bajo represión organizados por la Gestapo. En Francia, tras la invasión de 1940 y la ocupación de París, la Gestapo estableció sucursales en todas las ciudades importantes. En la Francia ocupada, trabajaban en coordinación con la policía francesa colaboracionista. En la Francia de Vichy, la frontera entre represión colaboracionista y represión alemana se volvía borrosa. La Gestapo, sin embargo, siempre mantenía autoridad suprema. Cuando los nazis deseaban arrestar a individuos específicos, franceses resistentes u otros, la Gestapo daba las órdenes, aunque frecuentemente utilizaba a la policía francesa para ejecutarlas. En los Balcanes,
Tras la invasión de Yugoslavia en 1941, la Gestapo operaba en medio de conflictos complejos. No solo perseguía resistencia política, también coordinaba represión basada en etnografía y religión. En Serbia, trabajaban estrechamente con colaboracionistas serbios. En Croacia, con el gobierno títere del Estado independiente croata. La represión era sistemática, pero también era utilizada para manipular conflictos locales, para favorecer a ciertos grupos sobre otros, para intensificar divisiones que debilitaran cualquier resistencia unificada. En la Unión Soviética, tras la invasión en junio de 1941, la represión de la Gestapo alcanzó nuevas dimensiones de brutalidad. Las Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio que operaban principalmente bajo el Amt VI de la RSHA, aunque en coordinación con la Gestapo, ejecutaban represalia de masas contra poblaciones civiles. Comisarios políticos soviéticos capturados eran ejecutados sumariamente. La población judía era marcada para eliminación sistemática. Se estima que en los primeros 6 meses de la invasión soviética, las fuerzas de represión alemanas, incluyendo Gestapo y Einsatzgruppen, ejecutaron a más de 500.000 de civiles soviéticos. La represión en la Unión Soviética también incluía operaciones contra partisanos. La Gestapo coordinaba con unidades militares regulares para identificar y eliminar grupos de resistencia. Los civiles soviéticos capturados sospechosos de ayudar a partisanos eran brutalmente interrogados. Pueblos enteros podían ser arrasados si se sospechaba colaboración. La lógica de represión total, desarrollada dentro de Alemania, se aplicaba ahora a escala continental. En los Países Bajos, la Gestapo estableció un sistema de ocupación particularmente represivo. El comisario Reichstag Arthur Seyss-Inquart coordinaba estrechamente con la Gestapo bajo Alfred Kube. Los holandeses que se resistían pasivamente eran identificados. Los judíos holandeses eran sistemáticamente registrados, clasificados y deportados hacia campos de exterminio en el este bajo la coordinación directa de la Gestapo. Se estima que más del 90% de la comunidad judía holandesa fue asesinada durante el Holocausto, un porcentaje extraordinariamente alto en parte debido a la eficiencia de la represión germana. En Noruega, tras la invasión en 1940, la Gestapo colaboraba estrechamente con el gobierno colaboracionista de Vidkun Quisling. Los disidentes noruegos eran identificados y arrestados. La represión contra la élite noruega era similar a la practicada en Polonia. Se ejecutaba a oficiales militares, se arrestaba a políticos republicanos, se perseguía a cualquier elemento que pudiera organizar resistencia. Lo verdaderamente apocalíptico sucedía en la Europa del Este. En Ucrania, Bielorrusia, los territorios baltales, la Gestapo operaba en coordinación con policías locales colaboracionistas y con unidades militares alemanas. El objetivo no era simplemente represión política, era represión genocida. Las operaciones contra poblaciones judías soviéticas, contra comunistas soviéticos, contra civiles soviéticos considerados racialmente inferiores, alcanzaban una escala que hacía que la represión dentro de Alemania pareciera experimental en comparación. En Grecia, tras la invasión de los Balcanes, la Gestapo coordinaba con autoridades militares alemanas para explotar recursos, para identificar resistencia, para represaliar contra cualquier acción hostil. Los griegos que participaban en movimientos de resistencia eran cazados, torturados, ejecutados. Civiles griegos que alimentaban a partisanos podían ser fusilados como castigo colectivo. La estructura de represión en territorios ocupados variaba según la situación local. En Francia y Noruega, donde existían gobiernos colaboracionistas establecidos, la Gestapo operaba a través de estructuras nominales de autoridad local. En Polonia y la Unión Soviética, donde no existían gobiernos colaboracionistas viables, la represión era directamente ejecutada por fuerzas alemanas. En todos los casos, la Gestapo proporcionaba la inteligencia, la coordinación, los métodos sistemáticos. La Gestapo también supervisaba los campos de concentración y exterminio establecidos en territorios ocupados.
Los campos de Auschwitz en Polonia, Treblinka en Polonia, Sobibor en Polonia, Belzec en Polonia, todos operaban bajo supervisión de la Gestapo. Los trenes de deportación, los registros de víctimas, los procedimientos de exterminio se coordinaban a través de canales de la RSHA, con la Gestapo como componente clave. La represión se fusionaba con genocidio. El terror se convertía en exterminio industrial. En enero de 1945, mientras los ejércitos soviéticos avanzaban inexorablemente desde el este y los aliados occidentales se aproximaban desde Francia, la Gestapo seguía operando. Incluso en el caos de los últimos meses del Tercer Reich, la represión continuaba. Hasta 3 semanas antes del suicidio de Hitler en su búnker de Berlín, la Gestapo ejecutaba a prisioneros políticos, detenía a presuntos derrotistas, administraba el terror sin disminución. La máquina represiva no se detenía, porque sus operadores, principalmente Himmler, creían erróneamente en la posibilidad de una milagrosa recuperación alemana. El colapso de la Gestapo fue desordenado. No hubo un momento único en que el régimen dijera «cesen todas las operaciones». Sucedió fragmentadamente. En abril de 1945, cuando los soviéticos cercaban Berlín, el edificio en Prinz-Albrecht-Straße, la que había sido la catedral central del terror durante 12 años, fue bombardeado y abandonado. Heinrich Müller, el jefe de operaciones de la Gestapo, simplemente desapareció en la confusión de los últimos días. Su destino exacto nunca se estableció completamente. Se presume que fue capturado por los soviéticos y murió en un campo de prisioneros de guerra soviético en 1952, pero no existe confirmación. Reinhard Heydrich había muerto años antes, en 1942. Fue asesinado por resistentes checoslovacos que lanzaron una bomba contra su automóvil en Praga. Su muerte fue un shock para el régimen nazi. Hitler decretó represalias horribles. El pueblo de Lidice en Checoslovaquia fue completamente destruido. Todos sus habitantes ejecutados como venganza por el asesinato de Heydrich. Después de su muerte, Ernst Kaltenbrunner, otro oficial de las SS, asumió la dirección suprema de la RSHA. Heinrich Himmler, el arquitecto del imperio policial, intentó negociar su rendición con los aliados occidentales durante los últimos meses de la guerra, esperando obtener clemencia. Cuando comprendió que no habría clemencia, que sería juzgado por crímenes de guerra, fue capturado por tropas británicas en mayo de 1945. Portaba una pastilla de cianuro dentro de su boca. Cuando interrogadores británicos intentaron registrarlo, Himmler logró morder la pastilla y murió minutos después. Se suicidó antes de poder ser juzgado. Los procesos de Nuremberg, que iniciaron en noviembre de 1945, enfrentaban directamente a los líderes nazis por sus crímenes. Aunque Himmler evitó la justicia mediante el suicidio, Ernst Kaltenbrunner fue juzgado. Fue condenado a muerte y ejecutado en octubre de 1946. Otros líderes de la Gestapo fueron capturados, juzgados y ejecutados. No todos. Muchos agentes menores de la Gestapo lograron desaparecer en la confusión del colapso alemán. Algunos fueron capturados por los soviéticos y murieron en campos de prisioneros soviéticos sin nunca ser juzgados públicamente por sus crímenes específicos. Los archivos de la Gestapo, parcialmente capturados por aliados, revelaron la magnitud del aparato represivo. Los ficheros Cardex, los registros de detención, los reportes de operaciones mostraban un nivel de meticulosidad casi incomprensible. La Gestapo había mantenido registros sobre millones de individuos, había categorizado sus sospechas, había documentado sus torturas, había contabilizado sus asesinatos. Los soviéticos capturaron significantes archivos de la Gestapo en Berlín cuando cayó la ciudad. Algunas copias de estos archivos permanecen clasificadas en archivos rusos hasta hoy. El legado de la Gestapo trasciende lo histórico. Se convirtió en un símbolo del totalitarismo moderno. Generaciones posteriores estudiaron la Gestapo no solo como objeto histórico, sino como advertencia.
La Gestapo demostró que la represión sistemática, coordinada y burocratizada, podía transformar una sociedad entera en un estado de terror permanente, que la vigilancia masiva, incluso sin la tecnología moderna, podía ser implementada mediante delación civil, que la represión política podía ser racional, administrativa, casi científica. Las técnicas de interrogatorio de la Gestapo fueron estudiadas por servicios de inteligencia posteriores. Sus métodos de infiltración y espionaje doméstico influyeron en prácticas de fuerzas de seguridad en la posguerra. La estructura organizacional de la Gestapo, su división en departamentos especializados, su integración con servicios de inteligencia, se convirtió en modelo que otros regímenes imitarían. El legado represivo de la Gestapo no murió con el Tercer Reich. Las víctimas de la Gestapo fueron innumerables. Se estima conservadoramente que aproximadamente 3 millones de personas fueron arrestadas por la Gestapo durante los 12 años del régimen. De estos, cientos de miles murieron bajo custodia o fueron ejecutados. Millones más fueron traumatizados por la represión, vivieron bajo vigilancia constante, experimentaron desapariciones de familias cercanas. Las cicatrices psicológicas perduraron décadas. Familias alemanas en la posguerra descubrían que padres o abuelos habían sido informantes de la Gestapo. Sociedades enteras en la Europa del Este llevaban las cicatrices de 12 años de represión nazi. En los años posteriores a la guerra, la Gestapo se convirtió en tema de investigación histórica intensiva. Los historiadores examinaban archivos, entrevistaban supervivientes, intentaban reconstruir la escala exacta de la represión. La Fundación Topografía del Terror fue establecida en Berlín, en el sitio exacto donde estuvo la sede de la Gestapo, como memorial y centro educativo. El edificio original fue destruido en bombardeos, pero el terreno permanece como recordatorio físico. La palabra Gestapo entró en lenguajes más allá del alemán, en español, en francés, en inglés, en ruso. Gestapo se convirtió en sinónimo de represión totalitaria. En la Guerra Fría, tanto estadounidenses como soviéticos acusaban al bando opuesto de prácticas tipo Gestapo. La Gestapo, aunque muerta como institución, vivió como metáfora histórica del totalitarismo más absoluto. Lo más inquietante es que la Gestapo no fue excepcional en sus métodos técnicos. Otros regímenes practicaban represión sistemática. Lo excepcional de la Gestapo fue su combinación de tecnología administrativa disponible en los años 30 y 40 con ideología totalitaria sin límites. Fue represión perfeccionada, terror burocrático, violencia estatal racionalizada. Y esa combinación creó un aparato de represión que redefinió lo que era posible en materia de control total sobre población civil. Por eso, 12 años después de su creación, cuando colapsó en 1945, la Gestapo dejaba un legado que la historia nunca podría olvidar completamente. Fue el ejemplo perfeccionado de cómo la represión política podía ser organizada por un Estado totalitario, y ese legado advertencia permanente sobre los peligros del autoritarismo absoluto.